Buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir trabajando fracciones, pero vamos a trabajar amplificación y simplificación de fracciones. Amplificar, ¿qué significa? Amplificar es coger una fracción y hacerla más grande, pero sigue siendo equivalente a la fracción original. Entonces, el ejemplo. Tenemos 2/3. Para poder amplificar una fracción es necesario multiplicarla. ¿Por qué? Por un mismo número, tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo, la podemos multiplicar por el número 2. Tanto arriba como abajo debemos multiplicar por el mismo número. Aquí nos da 4 y 3 por 2, 6. Eso nos daría que 2/3 es equivalente a 4/6, donde 4/6 es una fracción amplificada de 2/3. Si queremos hacer otro ejemplo, lo podemos hacer multiplicando por el número que queramos, no necesariamente por 2, también lo podemos multiplicar por 3, 4, ¿eso qué hace? Que la cantidad de fracciones equivalentes de una fracción son infinitos, porque yo puedo multiplicar por el número que yo quiera. Para ver otro ejemplo. Para ver otro ejemplo, yo puedo multiplicar por 7. Multiplico arriba, multiplico abajo por 7. Entonces, aquí me da 14. Aquí me da 21. Entonces, la fracción 2/3 es equivalente a 14 sobre 21. Esto es para la amplificación. Para amplificar solamente es multiplicar por el mismo número, numerador y denominador. Ahora vamos a ver cómo es para simplificar. Entonces, como su nombre lo indica, simplificar es hacer la fracción más simple, más pequeña. Entonces ya sabemos hacerla más grande, ahora vamos a hacerla más pequeña. Para simplificar, lo que tenemos que hacer es dividir la fracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 8/12 y la voy a simplificar. Para poderla simplificar, ¿qué hago? Divido. El número por el cual divido arriba debe ser exactamente el mismo número por el que divido abajo. Entonces, el 8 y el 12 son múltiplos del 2, entonces voy a dividir entre 2. Aquí me da 4 y aquí me da 6. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que 8 sobre 12 es equivalente a la fracción 4 sobre 6. Sin embargo, uno de los puntos que está ahí es simplificar hasta que sea posible. 4 sobre 6 es una fracción que se puede volver a simplificar. ¿Por qué? Porque 4 y 6 son pares, se pueden dividir entre 2. Entonces, yo puedo volver a dividir entre 2. El mismo número por el que divido arriba, divido abajo. Entonces, divido entre 2. Y aquí me daría 2/3. ¿Sí? Eso quiere decir que esto también es igual a 2/3. Aquí yo ya no puedo volver a simplificar. ¿Por qué? Porque el 2 es par.
el 3 es impar. Y no hay un número que pueda dividir al 2 y al 3 al mismo tiempo que no sea el 1, porque pues el 1 nos dejaría la misma fracción, ¿cierto? Entonces, este sería el último eslabón al simplificar esta fracción, generándome así tres fracciones equivalentes, la de 8/12, 4/6 y 2/3. Si se dan cuenta, cada vez tanto el numerador como el denominador van siendo más pequeños, por eso se llama simplificar. Este proceso es supremamente importante y generalmente cuando uno trabaja con fracciones se les va a pedir simplificar las fracciones, ¿sí? Esa es como la primera parte de lo que se está trabajando. Entonces en su guía, el primer punto de la primera actividad, que es sobre simplificación y amplificación, el primer punto es amplificar. Les dan un cuadro para que amplifiquen la fracción que se les da por 3, por 4, por 7, por 8, por 9. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que multiplicar tanto numerador como denominador por el 3, por el 4, por el 7, por el 8, por el 9, y hay que colocar tanto el procedimiento así como se está haciendo acá y colocar la respuesta. En el segundo punto les piden simplificar las fracciones hasta que sea posible, es decir, hacer esto mismo. Simplificar, miren, hasta que sea posible. Aquí ya no es posible simplificar, es lo mismo que les están pidiendo ahí, dejar la última fracción que quede. Eso es en cuanto a la primera actividad. Luego viene el tema de la suma y de la resta de las fracciones. Para la suma y la resta de las fracciones, en la guía se les da un procedimiento. Sin embargo, no es el procedimiento que necesariamente tengan que usar y no es un único procedimiento. Para sumar pueden ser posibles tres procedimientos. Usted toma el que más se le facilite. En la suma, entonces, vamos a tomar un ejemplo. 3/6 más 2/6. El primer tipo de suma de fracciones es con el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo, ¿cierto? Esa es la manera más sencilla de sumar fracciones, porque ¿qué pasa? Cuando tienen el mismo denominador, ¿qué es lo que uno hace? Suma los numeradores. Entonces aquí arriba sería 3 más 2 y abajo yo dejo el mismo denominador, que en este caso es el 6. 3 más 2 me da 5, entonces sería 5/6. Además miro si puedo simplificarlo. 5 es divisible entre 5 y el 6 es divisible entre el 2 y entre el 3. Como no se pueden dividir por un mismo número, entonces esta es la fracción más pequeña que puede ser. Por lo tanto, ahí ya me queda. Esto es cuando tienen el mismo denominador. Para la resta es exactamente lo mismo. Para la resta, por ejemplo, si tengo 7/9 más 3/9, como tienen el mismo denominador, hago exactamente el mismo procedimiento. Perdón, aquí es menos. Hago exactamente el mismo procedimiento. 7 menos 3 arriba y abajo, por tener el mismo denominador, voy a dejar el mismo 9, ¿cierto? Entonces aquí me queda 9. Lo resuelvo. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. 4/9. ¿Se puede simplificar? No. Entonces, esta fracción queda así. Tanto la suma como la resta son iguales. Se deja el mismo denominador y se suma o se resta el numerador. Eso es para las que tienen el mismo denominador. ¿Qué pasa cuando no? Cuando no tienen el mismo denominador, pasa lo que les explicaba. Hay tres maneras diferentes de resolverla.
La idea es que ustedes trabajen con la que se sientan más cómodos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta. 3/4 más 2/3. Si se dan cuenta, tienen diferente denominador. Entonces, el primer método, ¿cuál es? El primer método es el de amplificar las fracciones de tal manera que lleguen a tener el mismo denominador. Para saber cómo hacerlo, hay un procedimiento que se llama hallar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 4 y 3 sería el siguiente, ¿no? Saco mitad. Mitad de 4 es 2 y a 3 no se le puede sacar mitad, así que lo dejo quieto, ¿sí? Vuelvo y saco mitad. A 2 le puedo sacar mitad, sí, me da 1, ahí ya terminé. Pero al 3 no lo he tocado, entonces tercera. Tercera de 3, 1. ¿Sí? 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Ahora multiplico esto. 2 por 2, 4, por 3, 12. 12 es el mínimo común múltiplo para estos dos números. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo convertir esto en 12 y convertir esto en 12. ¿Cómo? Lo voy a amplificar. Generalmente, cuando yo hago esto del mínimo común múltiplo, ahí está mi respuesta de cómo, por qué número debo multiplicar. Entonces, el 3 sobre 4. ¿Sobre qué número debo multiplicar al 4 para que se vuelva 12? Entonces, como aquí está el 3, lo tengo que multiplicar por 2 por 2, 4. Perdón, el 4 lo tengo que multiplicar por, aquí este me da 4, lo tengo que multiplicar por el 3. Entonces, el 4 lo multiplico por el 3, entonces me daría, si voy a multiplicar, multiplico arriba y multiplico abajo. Entonces, 3 por 3 y abajo 4 por 3. Más el 3, entonces, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por el 4. Entonces, aquí sería 3 por 4 y aquí sería 2 por 4. Acuérdense, si multiplico abajo, debo multiplicar arriba para no desequilibrar el número o la ecuación que tengo ahí. Ahora, 3 por 3, 9, sobre 4 por 3, 12, más 2 por 4, 8, sobre 3 por 4, 12. Ahora, como ya tienen el mismo denominador, ya puedo hacer la suma como la vimos anteriormente. Entonces, dejo el mismo denominador, que es el 12, y sumo los numeradores, que sería el 9 más el 8. 9 más 8, 17, sobre 12. No lo puedo simplificar porque el 17 es un número primo. Entonces, como no lo puedo dividir por otro número, entonces esa fracción queda así. Este es un primer procedimiento para realizar la suma de fracciones, convirtiendo los denominadores en números iguales para que solamente tenga que sumar los numeradores. Este método es muy fácil y efectivo generalmente cuando solamente tengo dos fracciones. Si me piden sumar más de dos fracciones, se puede hacer, pero tal vez me tome un poco más de tiempo, ¿sí? Sin embargo, si usted ve que lo puede aplicar, lo hace, no hay ningún inconveniente. Ese es el primer método.
Nuestro segundo método también implica el mínimo común múltiplo, ¿sí? Este es un método un poco más largo que funciona para cuando tenemos muchas fracciones. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? Que aunque es un poco más largo, la fracción resultante siempre me va a dar simplificada, ¿sí? No va a ser necesario simplificar, generalmente pasa eso, a diferencia de los otros dos métodos. Entonces, lo primero es sacar mínimo común múltiplo. Como ya lo hicimos ahorita, entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo entre las dos es 12. Como es 12, lo voy a poner de denominador. Ahora, el 12 lo voy a dividir entre 4 y el resultado lo voy a multiplicar por 3. Entonces, este lo divido por este y lo multiplico por el de arriba. Acá se dividen y acá el resultado que me dé lo multiplico por el de arriba. Entonces, sería 12 dividido entre 4 multiplicado por el 3, más, aquí voy a hacer exactamente lo mismo, sería el 12 dividido por el de abajo que es el 3, multiplicado por el de arriba que es el 2. Igual. 12 dividido entre 4 me da 3. Y ese 3 lo tengo que multiplicar por 3. Más 12 dividido entre 3 me da 4 y ese lo tengo que multiplicar por 2. Y el denominador lo dejo exactamente igual. 3 por 3, 9, más 4 por 2, 8, sobre 12. 9 más 8 me da 17, sobre 12. Ese método, que es el de mínimo común múltiplo, así es conocido popularmente, es un poquito largo, pero cuando son más de 2 fracciones, 3, 4, 5 fracciones para sumar al tiempo, este método es muchísimo más efectivo, ¿sí? Y por último, miren, el resultado nos dio exactamente igual al anterior, ¿sí? Como debía ser. Por último, está el método que también es corto, y que suelo llamar el método de la carita muerta. Entonces, la idea es multiplicar estos dos, multiplicar estos dos. Hay gente que le llama el método mariposa, es exactamente lo mismo. Y estos dos. Entonces, es 3 por 3, siempre arranco desde este lado, 3 por 3, más, ¿por qué más? Pues porque aquí hay un más, 4 por 2, o 2 por 4, lo mismo, y abajo voy a colocar 4 por 3, entonces, 3 por 3, 9, más 2 por 4, 8, sobre 12 igual a 9 más 8, 17, sobre 12. Y ahí termino con la suma de fracciones. Son esos tres métodos. Esos tres métodos sirven exactamente igual para la resta. En vez del más, se coloca el menos y pues ya no sumo, sino resto. Pero los tres métodos sirven tanto para la suma como para la resta. Ahora,
en la guía hay 2 de los 3 métodos que acabo de colocar acá. En la actividad 2 tienen un punto donde deben hacer sumas y restas. Es exactamente lo mismo, sumar y restar por cualquiera de los 3 métodos todas las fracciones que aparecen ahí, de la A a la I. Igual ustedes saben, si tienen alguna pregunta, me deben escribir al correo. Bueno, y el último tema de la guía es multiplicación y división de fracciones. Entonces, vamos a mirar primero la multiplicación. La multiplicación de fracciones es supremamente sencilla. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, 3/4 por 2/3. La multiplicación, no importa cuántas fracciones sea, siempre se soluciona de la misma manera. ¿Cómo? Se multiplica directo. Entonces, 2 por 3 o 3 por 2. Y eso va arriba. Y abajo, 4 por 3. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. Esa fracción me da 6 sobre 12. Pero teniendo en cuenta que nosotros ya vimos simplificación, lo que vamos a hacer después es simplificar la fracción. Entonces, de nuevo, como el 6 y el 12 son divisores de 2, entonces divido entre 2. Eso me va a dar 6 dividido entre 2, me da 3. 12 dividido entre 2, me da 6. ¿Puedo simplificar otra vez? Sí, porque tanto el numerador como el denominador son divisores del 3. Entonces, divido entre 3, divido entre 3. 3 dividido entre 3, 1, 6 dividido entre 3, 2. Y ahí termina la multiplicación y de una vez está la respuesta simplificada, que es la idea de lo que deben trabajar. Siempre la multiplicación, recuerden, se trabaja directa. Numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, todo se multiplica y el resultado que dé. Esa es la fracción que nos da como respuesta. Y por último, vamos a mirar la división. Entonces, para la división, por ejemplo, tenemos 5/4 dividido entre 3/2. La multiplicación, perdón, la división siempre se va a trabajar en cruz, o sea, así. Entonces, siempre vamos a arrancar desde acá, entonces 5, y se van a multiplicar 5 por 2 y va a ir arriba, y abajo va a ir el resultado de 4 por 3. 2 por 5, 10, 4 por 3, 12. La división en cruz siempre. Entonces, teniendo este resultado, ¿qué es lo que se debe hacer siempre? Simplificar. Se puede dividir entre 2. Aquí me daría 5 y aquí me daría 6. Y ese sería el resultado. Ahí ya no se puede simplificar más. ¿Sí?
Entonces, la división en cruz y el resultado, simplificar. Eso sería todo sobre la multiplicación y la división. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer en la actividad 3? El primer punto habla de hacer unas multiplicaciones. ¿Sí? Voy a mostrarles un ejercicio pequeñito donde una fracción multiplica un número entero, y lo mismo debe pasar si la división es con un número entero. Entonces, si yo tengo 3/5 y lo voy a multiplicar por 2, ¿cómo hago? Siempre que yo tengo un número solito, como este, un número entero, va a ir siempre sobre 1. Entonces, como va sobre 1, entonces a la hora de hacer la multiplicación sería 3 por 2, que me da 6, y 5 por 1, que me da 5. Entonces, esa sería la fracción resultante de multiplicar 3/5 por un número entero, que sería el 2. Eso es para ir resolviendo las dudas que puedan llegar a tener. Igual, si tienen dudas, ya saben, me escriben al correo. El segundo punto es sobre divisiones. Recuerden, las divisiones se hacen siempre multiplicando en cruz. El tercero dice: realice las operaciones indicadas. Ahí hay unas operaciones mezcladas. Hay suma con resta, con multiplicación, con división. Entonces vamos a hacer un ejemplo pequeño de lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, 3/5, en la guía van a encontrar división como 2 puntos, pero pues es la división. Divido 6/3 menos 3/4 por 1/6. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Realizar las operaciones. Entonces, primero realizamos, por ejemplo, aquí la división, y lo van haciendo por partes. Primero estas dos. Entonces, la división se hace en cruz, ¿no? Entonces sería 3 por 3, que me da 9, sobre 6 por 5, 30. Restado de, y entonces escribo exactamente lo mismo, 3/4 por 1/6. Ya realicé la división, voy a realizar la multiplicación primero. Entonces, esas van derecho, ¿no? Entonces sería 9 sobre 30 menos 30 menos. Y aquí voy a poner este resultado para poder hacer la resta. 3 por 1, 3, sobre 6 por 4, 24. Y entonces el resultado, bueno, de esta multiplicación me daría este número. Ahora tendría que hacer la resta, ¿cierto? Entonces el número es 9 sobre 30 menos 3 sobre 24. Recuerden que ustedes pueden usar cualquiera de los 3 métodos que vimos hoy. Sin embargo, el método que yo voy a usar va a ser este, el último que vimos. Entonces, esto sería igual a 9 por 24 menos 30 por 3 sobre 30 por 24.
igual. Entonces, 9 por 4, 36, van 3, 9 por 2, 18, 19, 20, 21, 216 menos 3 por 3, 9, menos 90. Y abajo sería 3 por 4, 12, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7 y el 0, sobre 720. ¿Sí? Ustedes igual pueden realizar bien la multiplicación. Entonces, 216 menos 90 sería igual a 6 menos 0, 6, 21 menos 9 me da 15, me da 156 sobre 720, ¿sí? Y ese sería el resultado de, pues, de toda esa operación, que era una división con multiplicación y una resta. Entonces ese es el resultado de las actividades que ustedes están, del ejercicio que está planteado ahí. Los ejercicios que ustedes tienen son similares, tienen que utilizar varias operaciones. La idea es que pongan en práctica como el algoritmo que se ha visto, suma y resta, ya saben, pueden trabajarla con cualquiera de los 3 métodos. Si tienen preguntas, escriben al correo. Por Facebook también estoy atendiendo sus preguntas. Y con este tema cerraríamos el segundo trimestre. Recuerden que la entrega es hasta el 14 y solo hasta el 14 de esta y de todas las actividades anteriores que ustedes tengan pendientes. Gracias.